Día a todos. Buenos Ya días. entendido a Ya. mutearse. Buenos días. Glorioso Señor, eterno Buenos Padre, días, mutearse buenos ya. días, hermano. santo, Sí. santo. Ponemos nuestros micrófonos en silencio, mis amados, Hermano, bueno. para iniciar este tiempo, siempre tan contento, siempre tan alegre. El gozo del Señor, independiente de las circunstancias, se hace vivo, se hace efectivo. Mi amado pastor, que está por ahí, entiendo que hoy está de cumpleaños, hoy es el día. Le damos un abrazo fuerte en este día, que el Señor me lo bendiga, le dé más fuerza. Es un privilegio caminar junto a usted y aprender tanto de un hombre de Dios que nos instruye, que nos guía con su propia vida. Así que le bendecimos, mi amado Padre, en este día de su cumpleaños. No sé si tendrá algo que aportar, que decirnos antes de iniciar. Solamente agradecerte, querido Gustavo, y a nuestros hermanos, toda su gentileza para conmigo. Adelante, Gustavo. Gracias, mi amado Padre. Bueno, esta mañana, amados, en búsqueda ahí del Espíritu Santo y de lo que el Señor ha estado compartiendo, ayer lo que compartía nuestro pastor Juan Manuel y bueno, lo poderoso que fue el día domingo en cuanto al llamado que se nos hizo como iglesia. Este llamado es también para usted, para mí, para todos, lo que el Señor quiere y anhela para nosotros, y también la medida de actitud de la iglesia frente a la palabra. Creo que es un nivel mayor de revelación y de comprensión de lo que el Señor quiere y de dónde va a desatar su avivamiento poderoso, desde la predicación de la palabra, desde el poder de la palabra, que es Cristo mismo, es la vida de Cristo fluyendo en las vidas, en los corazones, más allá de lo que nosotros como vasos de barro, ¿verdad? Podamos ministrar, podamos nosotros fluir. Es el Espíritu Santo en este vaso de barro que fluye y transforma las vidas, es la palabra. Y en virtud de eso, en esa base de lo que el Señor ya ha venido diciéndonos, ha venido enseñándonos, ha venido exhortándonos, quisiera hablarles esta mañana de lo que significa el poder de la unidad. Le he puesto como título esta frase, quizás muy sencilla, ¿verdad? El poder de la unidad. Y entender en profundidad qué significa, amados míos, estar unidos. Y como a modo de introducción a este mensaje, quisiera compartirles una historia que hace algún tiempo escuché y por lo demás, al ser muy pintoresca, nos deja una gran lección, nos deja una gran enseñanza. Y la historia, amados, trata de que en una misma casa habían dos personas, pero tenían una característica específica estas personas. Uno era un paralítico y el otro era un ciego. Es decir, una persona ciega y una persona paralítica viviendo en la misma casa. Y allí, el ciego con el paralítico, ¿verdad? Como usted entenderá, viviendo en un mismo techo, se generan conversaciones, se generan roces, se generan muchas veces situaciones, ¿verdad?, en donde el paralítico discutía muchas veces con el ciego. Vale decir, el paralítico en ocasiones se jactaba de que él tenía una movilidad, o él tenía una visión, mejor dicho, más allá del ciego. Es decir, el paralítico le decía al ciego, hay cosas que yo puedo ver que tú no puedes ver. Y el ciego, por otra parte, le respondía así, tú puedes ver muy bien, pero no te puedes mover. Entonces, ambos discutían, ¿verdad?, de que tenían cosas que el otro no tenía y vivían en este constante pugna, roce, ¿verdad?, entendiendo de alguna manera o creyendo que inclusive quizás uno era más relevante
inclusive en los quehaceres del hogar que el otro, ya que de alguna manera la capacidad de poder ver nos permite hacer ciertas tareas, y eso es así. Así como también la capacidad de poder movernos, también nos exige movernos para hacer tareas de la casa, para tener que a lo mejor cumplir con responsabilidades. Entonces cada uno de estas dos personas se sentía realmente relevante e importante. ¿Cuál era el problema de esto? Era su corazón. Creer que a lo mejor porque tenía una virtud que el otro no tenía, lo hacía quizás sentirse de alguna manera un poco más importante. Lo hacía sentirse quizás un poco más relevante. Lo hacía sentirse un poco más de estatura, a lo mejor de importancia en el día a día. Pero hubo un momento en que algo ocurrió en esa casa. Y es que hubo un incendio. De la nada empieza a aparecer fuego ahí en la cocina, quizás una instalación eléctrica, algo que pasó ahí, y empezó a quemarse la cocina. Empezó a quemarse, a prender todos los muebles, ¿verdad? El fuego avanza muy rápido, y cuando son materiales también de combustión alta, ¿verdad? Madera, qué sé yo, y empieza el fuego a arder, empezó a tomar el living, las piezas, y ahí estaba el ciego y el paralítico mirándose, sintiendo el olor a humo, en este caso el ciego, preguntando qué es lo que pasaba, y el paralítico viendo, pero no pudiendo hacer nada. ¿Por qué? Porque podía ver, pero no podía moverse. Y el ciego podía moverse, pero no podía ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, amados míos, se dan cuenta de que para salvar su vida necesitan del otro. Para poder arrancar de esta situación de peligro y para salvarse, en este caso de la muerte, el paralítico necesitaba del ciego y el ciego necesitaba del paralítico. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Quizás forzosamente mirarse a la cara y decir, mira, las cosas no han andado bien entre nosotros, hemos estado involucrados en una pugna innecesaria, pero en este momento, donde nuestra vida está en peligro, necesitamos ayudarnos para poder escapar y poder salir con vida. Así que entre los dos idean un plan, y el plan consiste en que, en este caso, el ciego va a tomar al paralítico, ¿verdad? Y va a cumplir su rol de movilidad, y en este caso, el paralítico, en este caso, va a ser guiado por el ciego, porque porque el paralítico puede ver lo que el ciego no ve. Entonces tuvieron que ponerse de acuerdo para poder salir y, evidentemente, escapar de la situación. Esta historia, amados míos, nos refleja, quizás en términos muy sencillos, ¿verdad? Quizás en términos muy sencillos, de mucha naturalidad, ¿verdad? De esta historia, nos demuestra que necesitamos, amados míos, necesitamos del otro, necesitamos de nuestros pastores, necesitamos de los dones de nuestros líderes, necesitamos de nuestros hermanos a lo mejor que tienen una gracia determinada y otros tienen otra gracia. Necesitamos de nuestros hermanos músicos, necesitamos de nuestros hermanos que predican la palabra, necesitamos también de los hermanos que enseñan la palabra, necesitamos también de los hermanos que tienen un llamado a la misericordia, a la evangelización. Necesitamos profetas, necesitamos ministros, necesitamos gente que tiene habilidades con sus manos, porque la iglesia es eso, es la multiforme, la diferente forma de la gracia de Dios operando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso muchas veces se empieza a diluir cuando no entendemos el principio de unidad, cuando no entendemos el llamado y el poder que tiene vivir en una unidad del Espíritu. De allí que el Señor enseña esto y dice allí en Marcos capítulo 3, versículos 24 al 25. Si un reino, dice el Señor, está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aquí Jesús está dando esta lección porque fariseos y maestros de la ley lo estaban criticando por decir que él liberaba o echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, es decir, el mismo demonio echando fuera demonios. Y Jesús expresa esta verdad espiritual y les dice, no, 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 espiritualmente ustedes no tienen idea. Espiritualmente no puede una casa estar dividida contra sí misma, porque si no, no permanece. Si la casa está dividida contra ella misma, se va a derrumbar, se va a destruir. Es por esto que una casa o un reino peligra, amados míos, cuando hay división. Y la iglesia no es excepción a esto. Peligramos en nuestro propósito, peligramos en nuestro actuar, peligramos en el llamado del Señor cuando hay división en nosotros, en nuestro corazón, inclusive dentro de nuestro interior mismo. Porque muchas veces asociamos la división solamente a términos quizás de dones y de roles que cumplimos en la iglesia. Pero, amados míos, hay una verdad aquí que debemos de entender, y es que la amenaza de división proviene desde el interior mismo, que se expresa en el exterior. Es decir, una iglesia que en el exterior está dividida es porque cada miembro de la iglesia en su interior lo está. Es decir, si yo por el exterior demuestro como iglesia que está dividida, que hay quizás división, que hay contienda, que hay pleito, que hay incomprensión del propósito, de la visión, del llamado, no es otra cosa que el síntoma de una división interior de cada miembro de la iglesia. Y eso lo debemos entender así. Quiero desclasificar algo, con mucho cuidado y con mucho respeto. Llevo varios años ya, quizás mucho menos que algunos de acá y otros pastores, pero llevo varios años caminando y siendo formado por mi pastor José y a la vez en mi pastor Cristian, con ambos, siendo tratado, siendo instruido, siendo formado. Y si bien es cierto, ellos en su gracia, en sus formas son distintos. El pastor Cristian es de una forma, mi pastor José es de otra forma. Pero hay algo que yo he visto caminando con ellos dos a la vez. Y es que aún en sus diferentes formas tienen un mismo idioma. Apuntan a lo mismo. Y esa unidad se ve reflejada en la cultura de la casa a la cual servimos. Desde esa perspectiva, amados míos, es donde el Espíritu Santo nos llama a vivir. De la misma forma en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen ellos tres y son uno, es la unidad que la iglesia debe tener. Ese es el estándar máximo. Así como el Hijo le da la gloria al Padre y el Padre le da la gloria al Hijo. Es de la misma forma que debemos caminar en esa unión. Y si nuestro corazón está dividido, amados, eso se va a expresar en el exterior. Vamos a ahuyentar, vamos a contristar al Espíritu Santo. Vamos a alejarnos del propósito y del llamado. Vamos a errar más veces que de lo que vamos a acertar. Por lo tanto, el llamado, amados, es serio. El llamado es directo. Debemos caminar en unidad. Cuando hay desunidad, cuando hay división en nuestro interior, cuando muchas veces, amados míos, nuestras palabras no se condicen muchas veces con nuestra vida. Desde esa perspectiva debemos entender que ahí está el peligro de esa desunión. Va a dar paso a que el enemigo pueda destruir y pueda atentar con nuestra permanencia generacional. Desde esa perspectiva, el apóstol Santiago allí, en Santiago 1:8, enseña, el hombre de doble ánimo, dice allí, es inconstante en todos sus caminos. La palabra ánimo allí
viene del griego ánima, que significa espíritu, una intención, una doble vida. Es ahí cuando nosotros, como hijos del Señor, debemos tener todas nuestras alertas encendidas, ya que nuestra boca, al adorar al Señor, amados, tiene que tener una repercusión en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro actuar del día a día. Ahí dice también el apóstol Pablo en Corintios 1, Primera de Corintios 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí el apóstol, está haciendo un llamado a la iglesia de Corintios en 3 dimensiones, en tener un mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de un hijo del Señor? Un lenguaje de amor, un lenguaje de salvación, un lenguaje de unidad, un lenguaje de bendición, no un lenguaje de crítica, no un lenguaje de cuestionamientos, no un lenguaje de rebeldía, no un lenguaje de destrucción, no un lenguaje de dudas. Es válido tener dudas, pero hay una forma como canalizarlas. No esparcir muchas veces esa duda con un toque muchas veces de opiniones personales que se alejan de lo que realmente quiere el Señor y espera el Señor de su iglesia. Ejemplo básico de esto, cuando se nos llama a tener responsabilidad cívica en quien confiamos nuestro voto. Amados, es tiempo de entender esas verdades espirituales. Es tiempo de entender que esto no se trata de un color, es más que un color político, es más que un ismo. Y cuando hablo de ismo, hablo de las diferentes corrientes de creencia y de ideología. Es más que eso. Es defender, es entender nuestro rol como hijos del Señor, porque la palabra en Apocalipsis 20 habla de un juicio a las naciones. Hay pecados personales, hay pecados sociales y hay pecados nacionales. Y nosotros como iglesia, si dimos el paso a que esos pecados nacionales se puedan ejecutar bajo una norma jurídica establecida, vamos a ser responsables. Se nos va a demandar. Porque lo que portamos, la verdad que hemos recibido, no es solo, amados míos, para guardarla en el bolsillo o poder gritarla a los 4 vientos en un templo un día domingo. Es nuestra vida, es nuestra esencia que involucra una responsabilidad social, nacional, como hijos del Señor. Desde esa perspectiva, nuestra unidad de propósito, nuestra unidad de lenguaje, nuestra unidad, en este caso de mente, una misma mente, nuestras ideas y dones en función del propósito del Señor, nuestras intenciones, nuestras fuerzas, en función de lo que el Señor quiere hacer, derramar un avivamiento. Y en un mismo parecer, como termina ahí el texto, buscar el mismo propósito, santificación, unidad, frutos del Espíritu, edificar la iglesia, caminar hacia el avivamiento que Dios nos ha encomendado. Amados, como decía mi pastor ayer, mi pastor José, Hola, buenos días. vamos 20.000 de petróleo. ya casi en la mitad de nuestros 40 días. Estamos en un punto, más allá de estos días, ¿verdad?, que hemos estado buscando al Señor, que también nos ha hecho. Más allá de eso, buscando al Señor ya desde hace varios meses, amada iglesia, estamos en un punto de no retorno. Estamos en un punto de no retorno. Estamos en un punto donde retroceder, amados míos, nos va a costar caro. Y es ahí donde debemos tomar este llamado a la unidad, de ser uno con mi hermano en la oración, en la intercesión, en la intimidad, uno en el lenguaje y también uno junto al Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a clamar esta mañana, en esta primera parte. La segunda parte la vamos a tratar en la tarde.
Pero en esta primera parte le vamos a rogar al Espíritu Santo que Él, amados míos, nos pueda unir en el Espíritu. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, vamos ante tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, rogándote de forma especial en esta mañana de oración junto a mis hermanos. Te rogamos, Señor, que puedas unirnos en tu Espíritu Santo, unirnos en el llamado, unirnos en un mismo lenguaje, en un lenguaje donde brotan los frutos del Espíritu, un lenguaje de amor, un lenguaje de paz, un lenguaje, Señor, de paciencia, un lenguaje de gracia, Señor, un lenguaje de Cristo, Padre, que puedas unirnos, Señor, en una misma mente, Padre, de entender, en una misma intención, Señor, de entender cuál es mi rol dentro de la iglesia, Señor, y que la santificación, Padre, personal, cumple un rol fundamental en lo que tú quieres hacer. Padre, ayúdanos a entender que estamos viviendo tiempos proféticos, Señor, en donde tu venida está a la puerta, Señor. En cualquier momento, Señor, puede provocarse, Padre, tu venida. Y el estar retrocediendo, el estar divididos, el estar aún con conflictos, Padre, si no lo entendemos. Padre, yo te ruego, Señor, que tú puedas generar esa unión en el Espíritu, que tú puedas generar esa unión a tu palabra, que tú puedas generar esa unión, Señor, en un mismo parecer al propósito, a la santificación que tú nos has llamado a tener, Padre. Ayúdanos como iglesia a expresar un mismo lenguaje, a entender, Padre, que la verbalización muchas veces de ese doble ánimo provocan divisiones internas. Cuando mi lenguaje divide, cuando mis acciones dividen, cuando mi vida lejos de ti divide, Padre, tu palabra enseña que el que no junta contigo esparce, porque el que no junta contigo, Señor, revuelve, esparce, Señor, desordena. No quiero ser de esos que esparzan, Señor. No quiero ser de esos, Señor, que hagan retroceder, Padre mío. Señor, yo quiero, Dios, ser unido a ti en el Espíritu, unido a la iglesia en el Espíritu, unido a la visión pastoral en el Espíritu, unido, Señor, al propósito que nos has llamado como iglesia, a dejar atrás las discusiones burdas y cuestionamientos, a que de una vez por todas entender, mi Dios, que hay seriedad en tu llamado, que hay responsabilidad en tu llamado, que hay, Señor, importancia, Dios, en el llamado. Atender tu llamado de forma seria, responsable, no teniendo una doble vida, no caminando 3 pasos y retrocediendo 10, sino que avanzar en ti, dejar lo que tenemos que dejar atrás con el poder de tu Espíritu Santo y ser transformados a la unidad, al propósito, al llamado. Ayúdanos a incrementar el temor, Señor, porque a veces por falta de temor es que predicamos la desunidad. A veces por falta de temor es que decidimos cosas que nos hacen tener una doble vida, un doble ánimo, como dice Santiago. Padre, Padre, es demasiado importante el llamado, el propósito de la iglesia para vivir en contienda, para vivir en la crítica, para vivir, Señor, parado desde la vereda de la desunión, desde la vereda de la opinión, Señor. En el nombre de Jesús. Si se han levantado, Señor, altares, si se han levantado fortalezas a la desunión, en el nombre de Jesús, esta mañana, tu Espíritu Santo los derriba. Derriba, Señor, argumentos
Derriba, Señor, posturas que no se acercan a tu palabra, que no se acercan a tu verdad, que no se acercan a tu sentido de propósito, Espíritu Santo. Llévanos un paso más allá como iglesia, a madurar en la unidad, a entender que necesitamos de mi hermano, que necesitamos de los dones, y la iglesia también necesita de los míos. No hay competencia, Señor. No hay competencia por visibilidad, por honra, Señor. No la hay. Ayúdanos, Señor, a entender esa verdad. A entender, Señor, que no se trata de mí, no se trata de la persona, se trata de tu palabra, se trata de ti y se trata de la salvación de muchos. La desunión ha provocado, Padre mío, que mucha gente hoy desconfíe de la iglesia, desconfíe de la palabra predicada, Señor. Ha provocado vallados y muros al fluir de la salvación, porque nos ha visto, Señor, de una manera y hablando de otra, porque nos ha visto, Señor, criticando y peleando entre nosotros, por quién es más importante, Señor, así como pasó, Dios mío, con Juan y Andrés, que discutían quién se iba a sentar a tu derecha, Señor. Pero tú dijiste claramente que el menor, el mayor del reino es el menor, es el que sirve. Y esa es la línea que queremos seguir, unidos a esa palabra, a esa verdad. No peleamos posiciones, Señor. No buscamos honra, Señor, porque toda la honra es tuya, toda la gloria es tuya. Y si hay manifestación de nuestros dones, no son por gracia nuestra, Señor, mas son por gracia tuya. Es por tu actuar, es por tu espíritu, es por tu bondad, es por tu amor, es por tu presencia, es por tu manifestación en tu iglesia. Padre, te rogamos que nos ayudes a entender esta verdad, que nos ayudes a comprender, mi Dios, lo relevante y importante que es vivir unánimes en el Espíritu, vivir unánimes en la palabra, vivir unánimes en el propósito. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos a poder vivir en este lenguaje de unidad. Entender que esto no es solo motivación. Necesitamos de tu inspiración, aquella inspiración del Espíritu que genera convicción en nuestro interior, en que debemos vivir unidos, Señor, a ti, unidos al propósito, unidos al Espíritu Santo y unidos también a la iglesia, como familia, como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Y ayúdanos a seguir comprendiendo esta verdad, que siga trabajando en nuestras mentes, que siga la palabra cumpliendo el propósito por el cual fue soltada, a caminar en unidad, a desechar cualquier lenguaje y actitud, Dios mío, que genere división, para poder, Dios mío, recibir aquella bendición tan grande como lo es el avivamiento, Señor, y poder recibirlo con la altura y la responsabilidad que eso significa, Señor, unidos en la carga, en el espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mis amados, la verbalización de nuestros pensamientos, esa verbalización de doble ánimo provoca aquella división interna. Yo siempre, a propósito de esto, antes que iniciáramos, estábamos ahí con el hermano César, que la sufre con el frío, y recordaba algo, amados, él al ser extranjero, y recordaba algo que con esto quisiera cerrar.
Hermano César, y perdón, mi hermano César, que lo ponga de ejemplo. ¿Me da permiso? ¿Sí? Gracias. Mi hermano César, si bien es cierto, es de otra nación, a él no lo hace extranjero su nacionalidad. Lo que al hermano César lo haría extranjero sería su lenguaje. Vale decir, si él tiene un lenguaje de amor, de sanidad, de salvación, de la palabra de Cristo, eso lo hace uno conmigo, de la misma nación. Pero si él tuviera un lenguaje distinto, de división, eso lo haría un extranjero en el reino del cielo. Por lo tanto, la extranjería es más allá de solo naciones. La extranjería tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro lenguaje. Eso es lo que nos va a hacer extranjeros. ¿Qué les quiero decir con esto? Que quizás nosotros mismos, estando aquí en Chile, podemos ser extranjeros de nuestra propia nación y de nuestra propia iglesia, teniendo un lenguaje de división. Mi amado pastor, hay palabra del Señor en su boca. Gracias, querido Gustavo. No importa quién sea la persona que hable la palabra del Señor, la palabra sigue siendo del Señor. La palabra no es de quien la entrega. Somos solo portadores. Por eso es que el mismo Señor dijo que si escuchares a un niño, recíbela. Porque somos solo portadores. Si la palabra del Señor no es de una persona, estoy tratando de unirme a tu mensaje, querido Gustavo. Si el mensaje del Señor no es de la persona, ¿por qué las personas se enojan? Si el mensaje es del Señor, en el uno y en el otro no hay división. El mensaje no es nuestro, el mensaje es Está la ropa calentita. del Señor. A ver si acaso pueden ayudarnos con los micrófonos cerrados, por favor. El mismo texto que tú nos hablaste, de Marcos 3, 24, 25, lo tengo en TLA, traducción al lenguaje actual. Me gusta mucho esta versión, es tan clara. Si los habitantes de un país pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Eso sucede en todas las naciones del mundo. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también se acabará por destruirse. Si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino. Entonces, la unidad nacional, la unidad de la familia y la unidad de Satanás. Aún el Señor nos da un ejemplo de unidad en Satanás. Aun cuando en la unidad de Satanás desune a la gente, a la persona, a las naciones, a las familias, hay tal unidad de propósito en Satanás y sus demonios que tanto es así que el Señor nos invita a mirar la unidad que tiene Satanás, el jefe de todos los demonios, y todos sus demonios, y todos los rangos, espíritu de las tinieblas horribles, pero todos unidos en un mismo propósito. Cuando ellos están unidos en un mismo propósito, logran su objetivo
en la tierra con nosotros los terrícolas. Entonces, qué increíble que el Señor, siendo Dios, siendo Señor, siendo verdad, siendo santo como lo es, reconoce el Señor que el sentido de unidad, el valor de la unidad, el principio de la unidad, aún puede estar en lo malo. Cuando 5 o 10 ladrones se juntan a robar una casa, incluso a matar, a como dé lugar, están en un propósito de unidad. Los ladrones, los asesinos, están en un propósito de unidad. Por eso es que logran su objetivo. La unidad es para lograr el objetivo, el propósito, como bien lo decía Gustavo. Entonces, la unidad no es un principio solo para creyentes. La unidad es un principio universal. Aún de las huestes del enemigo de Dios, si la unidad y el propósito de unidad se cumplen, si es bien o si es mal, va a obtener su objetivo. Aún los animales, aún las manadas de leones, aún las manadas de perros salvajes, trabajan en unidad y cumplen su objetivo. ¿Por qué será que solo el hombre, en términos humanos, solo la humanidad, solo el hombre, teniendo inteligencia, teniendo la forma de comunicarse correctamente y tantos otros valores que los animales no tienen, nos cuesta el sentido de unidad? El corazón. Hijo mío, si has de guardar algo, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, porque de él emana la muerte. Dependiendo que haya en nuestro corazón, entonces emanará la unidad. Entonces puede emanar también la desunión. Yo no sé por qué el Señor te inspiró a esto, Gustavo. No estaba en mi récord de escuchar palabras como estas. Pero si el Señor te inspiró, es que nosotros en nuestra Catedral de la Alabanza necesitamos comprender esto. Esta es una palabra de Dios. Y quienes piensan en desunión siempre deben arrepentirse. Debemos pedir perdón delante del Señor, porque es el Señor el que nos pide que humillemos nuestro corazón delante de Él para que permanezcamos en unidad de propósito, en su palabra, en su quehacer. Es necesario que eso haya en nosotros. De tal manera que mientras se desata el día de hoy, rogamos, Señor. Rogamos, Señor. Te pedimos con llanto en nuestros ojos. Te pedimos con humildad de corazón que reprendas nuestra vida,
Si me pasa un pensamiento de desunión con alguien, te pido, Señor, que me reprendas. Aleluya. Sí, Señor, repréndeme. Espíritu Santo, dígame, por favor, dígame. Estoy abierto a escucharte. Si pasa por mi mente el rostro de alguien con quien no estoy unido en el mismo propósito tuyo, repréndeme, Señor. Será mi bendición en este día. Tu reprensión de Padre, tu corrección de Padre. En el nombre de Jesús, saca esas manchas. Aleluya, estira esas arrugas de mi ropa espiritual. Y no permita, Señor, que en nuestra congregación, en la iglesia chilena, en la iglesia de Dios, oh Dios, terminen estas formas de pensar peores que los animales. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Gloria a tu nombre, Padre mío. Declaramos tu palabra de verdad sobre cada uno de nosotros. Si un niño os hablare, escúchanle. Aleluya. Gustavo es el menor de los predicadores. Escúchenlo. Escuchémoslo. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Opera, Señor. Opera en mi vida. Aleluya. En el correr del día, opera en mi vida. Opera en mi vida, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Señor. Es tu palabra, es tu pensar, es tu forma de pensar. Gobiérname nuestra mente, gobierna mi mente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Pueden despedirse, amados hermanos. Bendiciones, hermanos, que estén bien. Muchas gracias por la palabra, Gustavo. Gracias, Pastor. Gustavito, por la palabra. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanos. Amén. Bendiciones, Tengan buen hermanos. día. Bendiciones, Bendiciones, hermano, buen día, siempre. bendiciones. La paz de Que tengan Cristo, un Bendiciones buen para día. todos mis hermanos. Un Bendiciones. tu abrazo. corazón, Bendiciones, mi Gustavo. hermano. Amén. Señor te guarde. Bendiciones por la Bendice. palabra. Amén, amén. Muchas bendiciones para Gracias, todos. gracias. Gracias por Gracias, esta gracias. palabra. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. La paz de Cristo Dios, para todos. La paz de Cristo, la amén. paz del Señor. Que el Gracias. Señor nos ayude Amén. a vivir en unión. Amén. La Amén. palabra la recibamos todos, Padre eterno, Bendito sea por Amén. siempre. Gracias, con Señor. humildad y con amor, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Amén. Ya nos vemos a la noche, hermanos amados. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones, mi pastor. Que Dios le bendiga. Amén. Feliz día, pastor. Amén.